uno de los temas que queremos analizar esta mañana es el tema de Darién. Ciertamente el propio presidente de la República anunció que en la semana se estarían tomando algunas decisiones sobre el tema de la migración irregular y la cantidad de personas que ha pasado. Solo en el mes de agosto que acaba de terminar se habla de unas 60.000 personas. Estamos hablando de un promedio 60 entre 30 días, son 2.000 migrantes por día pasando por Darién. Está con nosotros el amigo Agrasal, precisamente de Fe y Alegría, que acaba de regresar de Darién recientemente, y está con nosotros el exministro Orlando Mirones, que fue ministro de Seguridad, y por eso también queremos conversar sobre algunos temas en especial. A ver, el anuncio del gobierno que estábamos esperando en algún momento llega, pero hay gente que habla de cerrar Darién, y yo me pregunto, ¿cómo se cierra Darién? Es decir, esa frontera no tiene un paso, no tiene puntos de control migratorio como sí los tiene, por ejemplo, la frontera en Paso Canoas. ¿Cómo se hace en Darién y cómo se toma una medida como esta de cerrar frontera? Bueno, primero, buenos días a todos y muchísimas gracias por la oportunidad. Mira, esto es un tema que les agradezco que lo estén tocando porque de verdad aquí hay una realidad humana que es, que es lo que tiene que ser lo más importante, los seres humanos que están pasando por ahí. Cuando se habla de cerrar Darién, nosotros tenemos que entender qué significa ese término en este contexto. Y eso lo que significa es poner los controles en los lugares por donde pasa la gran mayoría de la gente. Y eso se puede hacer perfectamente bien. De hecho, ya se hizo durante la pandemia y funcionó. Obviamente, si tú pones controles en los lugares por donde pasa la mayoría de la gente, lo que va a ocurrir es que por un tiempo va a haber muchísima gente ahí. Pero el punto son los mensajes que se mandan. El punto es que la gente que va en la ruta se está comunicando con los que están en la casa, se está comunicando con los que están en su país. Y son diferentes los países que se ven afectados, porque hay venezolanos y ecuatorianos ahora muchos, pero en algún momento fue mucha gente de Haití, venía gente de África, venía gente del Asia, todos con intenciones, algunos buenas, otros muy malas, de llegar a Estados Unidos. Pero el tema de los países a veces han sido cubanos, así es que eso va variando dependiendo de la situación que hay en cada país. Entonces, yo lo primero que quisiera decir es, sí se puede cerrar Darién perfectamente bien. Esa es una alternativa viable. Y lo más humano de esa alternativa es que le estaríamos diciendo la verdad y lo más responsable a las personas que vienen de otros países. Porque, pongámoslo así, independientemente de que Panamá ha cumplido, pero más allá de lo razonable con sus obligaciones internacionales, ha hecho todos los esfuerzos diplomáticos posibles. Entre instituciones se han hablado, Panamá, nosotros, y yo fui una de las personas que me reuní con el ministro de Seguridad de Estados Unidos, el ministro de Homeland Security, a mediados del 2019, y esas conversaciones continuaron con Homeland Security, continuaron con Migración Colombia, continuaron entre las dos cancillerías, o sea, el Estado panameño no ha parado de hacer esfuerzos. Pero lo cierto es que nosotros, con la política que hemos tenido por ya más de 4 años, de recibir a las personas que Colombia irresponsablemente nos manda, sin atenderlos ellos, de recibirlos, de atenderlos y de ponerlos en la otra frontera, nosotros también somos parte de una situación en la que mueren muchas personas en esa trocha. Yo caminé varios kilómetros de esa trocha, varios kilómetros, vamos a poner que 20 kilómetros, más de 20 kilómetros, y ahí nosotros nos encontramos con 12 cadáveres en esa pequeña caminata, en diferentes estados de descomposición. Todos los días está muriendo gente ahí que nadie registra, que nadie sabe. Si ustedes mandan unas cámaras para allá y se caminan la trocha, ustedes se van a dar cuenta de lo horrible que es la situación. Ahora, ¿se puede mandar una cámara y caminar una trocha o tengo que pagarle un coyote o tengo que por decirle supuesto, a alguien que controla la ruta y después no me va a dejar pasar? Todas esas rutas están controladas por el crimen organizado. Todas están controladas por el crimen organizado. A eso voy. Si se cierra la frontera, 266 kilómetros, desde La Miel en Cunayala hasta Playa Cucaracha, allá después del cuartel de Cocalito. ¿Cómo cierro yo 266 kilómetros? Bueno, puedo cerrar 10 trochas hoy, pero me van a hacer trocha por eso te por decía, otro lado, ¿no? Por eso te decía que hay que entender qué significa cerrar en este contexto. Cerrar es poner controles en los lugares por donde más gente pasa. Es lógico que va a haber gente que irá por otro lado, pero la cantidad de personas va a ser mucho menor
Y eso siempre ha pasado, siempre ha habido gente entrando irregularmente, no solamente a Panamá. En Estados Unidos también entran irregularmente, en todos los países europeos también entran irregularmente. Pero va a ser mucho menos la cantidad de gente, lo que va a hacer que el porcentaje de personas que muera puede ser el mismo, pero el número absoluto van a ser muchos menos. O sea, nosotros también tenemos que hacernos responsables por esas personas que mueran en territorio panameño. Que si nosotros mandamos, y todo lo que toma es un mensaje. El mensaje uno es el actual, vengan que aquí los recibimos y los transportamos, o señores, responsablemente les digo, no venga que aquí no lo vamos a recibir, no lo vamos a dejar entrar, no lo vamos a transportar. Ahora, también hay que ver la situación, esa es la parte que podemos hacer nosotros. Como te digo, va a seguir entrando gente seguro, pero las cantidades serán mucho menores. Pero entonces tenemos que preguntarnos qué pasa en Estados Unidos, que ese es el destino final. ¿Cuál es el mensaje que están mandando allá? ¿Por qué la diferencia entre un gobierno, el gobierno anterior de Estados Unidos y este gobierno? Porque el mensaje cambió. Entonces también hay mucha responsabilidad de parte de Estados Unidos. Rolando, pero déjame ver si entendemos bien esto de cerrar la frontera y el mensaje que se va a mandar. Estados Unidos ha mandado toda clase de mensajes de que por aquí no pueden entrar, que nada más puede ser por vía aérea, etcétera, y siguen migrando miles y miles y miles, porque aquí no se queda nadie, aquí se queda menos del 1%, siquiera llena el formulario para poder quedarse, menos del 1%. O sea, estamos hablando de 300.000 personas, menos de 2.000 llenan el formulario para poderse quedar en Panamá. Y seguramente esos a la larga también se van, porque realmente ellos no quieren venir para Panamá, ni quedarse en ningún país centroamericano ni México. Seguro. Van para Estados Unidos. Pero eso no ha disuadido a la gente de seguir llegando para allá. O sea, claro. El hecho de mandar el mensaje que Panamá puede ser contundente y decir, mira, por aquí no van a pasar. Primero ellos saben que sí van a pasar porque se van a poder colar por otras vías. Porque es que, para ponerle los términos, a mí me parece que la palabra equivocada es migrantes irregulares, porque el solo hecho de entrar y sellársele y registrarlo, ya es regular. Son migrantes regulares, a lo mejor especiales claro. de alguna forma, pero una vez entrado aquí es regulares. ¿Qué es mejor en este momento? Por ejemplo, a sabiendas de que de todas maneras se van a colar, que no va a haber registro de ellos, ¿qué es mejor? Decirles no vengan porque no los voy a dejar pasar, o seguir con el sistema de regularizarlos al entrar por la... Lo que pasa es que el sistema es insostenible. Por eso es que el gobierno ahora, 4 años, casi más de 4 años después, está tomando medidas, porque ya es insostenible. Es que el problema con Estados Unidos, ¿por qué el mensaje no es suficiente? Porque el mensaje tiene que ir con acciones. En Estados Unidos, hoy en día, la gente entra irregularmente, la gente se cuela en Estados Unidos, se pasa barda, se pasa de todo, y una vez entra, a diferencia del gobierno anterior, se pueden regularizar habiendo entrado de manera irregular. Antes no se podía, hoy en día sí se puede. O sea, Estados Unidos manda el mensaje, ya no entren, pero si te cruzas la cerca y estás acá adentro, te doy tus papeles. Si te cruzas la cerca y estás acá adentro, ya no te pueden casi ni parar. En California hay iniciativas legales. Y ya la práctica es que a nadie le pueden pedir su licencia de conducir, porque eso se considera racista. Eso está pasando en California. Se considera racista. Un acto de racismo pedirle a alguien su licencia, mucho menos pedirle pasaporte o una identificación. Ya hay algunas propuestas en California y en otros estados de que la gente pueda votar sin presentar ninguna documentación. Tú tienes que confiar de que esa persona es un ciudadano de Estados Unidos y que puede votar. Entonces, si ya estamos en esos extremos, obviamente el mensaje de no vengan no va acorde con las acciones, porque lo están recibiendo. El que contrata a una persona indocumentada no le pasa absolutamente nada. Antes le ponían una multa grandísima, tenían muchos problemas, ahora ya los contratan y no pasa absolutamente nada, pero obviamente los contratan a salarios mucho más bajos del salario mínimo, o sea, los están explotando. Así es que el problema con Estados Unidos en este momento es que lo que dicen no es lo que hacen, y la gente que entra a Estados Unidos reporta a su familia, reporta a su país de origen, oye, no le hagas caso, sí, yo sé que están diciendo que no vengamos, pero cuando entramos no pasa nada, nos dan todo y nos cuidan y nos dan casa. Ya el alcalde de Nueva York, que es uno de los alcaldes más liberales de Estados Unidos, creo que es hasta más liberal que el de California, liberales en el sentido nuevo, pongamos
de la nueva izquierda, ya hasta él se está quejando y está diciendo, ya no caben más, no puedo hacer nada. Digo, Manhattan es mínimo y ya no caben. O sea, ellos van a tener que empezar a hacer lo que dicen. Entonces, por eso digo, si Panamá fuera a tomar esa medida, que a mí me parece la correcta, sería hacer lo que se está diciendo. Porque hoy en día Panamá no solamente es que los deja entrar, sino que Panamá tiene estos albergues en donde se les atiende, se les baña, se les da comida, medicina, y Panamá los transporta en bus de una frontera a la otra, dependiendo del orden en que Costa Rica quiera recibirlo, porque Costa Rica sí tiene su frontera cerrada y sí dice aquí no entran. Y no entran y entran los que yo quiero que entren. O sea, Costa Rica sí tiene la medida tomada como ellos quieren. O sea, Panamá podría hacerlo perfectamente bien. Yo estoy de acuerdo que igual va a entrar gente, pero jamás va a ser la cantidad de personas que están entrando hoy en día. Alberto Arazal, de Fe y Alegría, estuvo en Darién, de hecho acaba de regresar de Darién. ¿Qué se encuentra usted? ¿Cuál es la situación de esa gente que acaba de cruzar la frontera y llega a Darién? Bueno, realmente viendo, y por lo menos a mí me ha tocado la experiencia de estar el último año y medio en Darién haciendo monitoreos y trabajo dentro del rol que llevo dentro de Fe y Alegría, que es monitoreo e incidencia del tema migratorio, y junto con la Red Clamor. La Red Clamor son unas organizaciones de la Iglesia Católica, que conformamos un corredor humanitario en Panamá que va desde Darién hasta Chiriquí, y vamos teniendo distintos proyectos para la población migrante, no solamente pues de casas de acogida donde las personas llegan, reciben tratamiento, sino también temas educativos para insertar a la población migrante al tema educativo para que puedan recibir una educación formal, el tema también de acompañamiento en sus procesos de regularización. Y ciertamente, que lo puedo decir con la experiencia que he tenido, que esto como lo veíamos el año pasado, porque el año pasado vimos la misma situación, el año pasado nosotros tuvimos una experiencia en el Vicariato del Darién, que fue una iglesia, la Iglesia Católica de Zapayal. Ante el incremento se abrió y nosotros en 3 meses atendimos 10.000 personas, en jornadas que iban de 300 a 200 personas por día. Realmente el incremento es algo que se ha ido, que se da sobre todo en esta época. Nosotros en la Red Clamor, en los análisis, en las reflexiones que vamos haciendo, sabemos que pues el incremento iba ya desde hace tiempo, y habíamos visto que se iba a dar a partir de agosto y que seguramente se va a sostener hasta octubre, viendo las decisiones que tome el gobierno nacional de cerrar o no la frontera. El incremento se da sobre todo porque en esta época es donde están las mejores condiciones para cruzar la selva. Es ilógico, ¿no? La época que más llueve, pero es la época en que es mucho más fácil cruzar. Por conceptos como básicos, puedes obtener agua. En el verano los niveles de deshidratación llegan a mucho. Las personas pueden llegar, y cuando llegan a Bajo Chiquito, lo hemos reportado, los niveles de deshidratación de las personas son altísimos. Ahora en invierno es mucho más fácil poder conseguir agua, aunque incrementan los casos de infecciones gastrointestinales y de dermatitis cercarial, que es una enfermedad endémica que se da en la selva, que es originario de un parásito de la selva, pero puedes mucho más fácil conseguir agua, poder movilizarte por los ríos. No es lo mismo movilizarte por un río de Darién que esté seco a un río de Darién que tenga una corriente fuerte y te permite cruzar. No es lo mismo cruzar por zonas donde hay fango, donde donde el verano puedes correr el riesgo de quedar hundido en el fango, pero también en el invierno este mismo fango se remueve por la gran cantidad de agua y de lluvia que cae dentro de la selva. Entonces, en esta época es la época. Cierto que también hemos tenido otros factores que no hemos tenido en años anteriores, y es por lo menos la crisis política en Ecuador. La crisis política en Ecuador está marcando un antes y después, sobre todo porque primero se dio el incremento de la salida de ciudadanos venezolanos, pero hoy en día ciudadanos ecuatorianos están decidiendo cruzar la selva por el incremento de la violencia y por esperar. No, dice, yo no voy a esperar qué va a pasar en las próximas elecciones, yo decido salir hoy porque no encuentro condiciones de vida. El incremento este año también de lo que muy jerárquicamente los venezolanos denominan colombo-venezolanos, que son hijos de venezolanos que nacieron en Colombia, que son nacionales colombianos, pero están saliendo también de Colombia debido a la situación política que se está viviendo.
y aparte también está migrando mucha población colombiana de las zonas campesinas porque están señalando de que se ha incrementado el nivel de la violencia por parte de redes criminales, de redes que tenían asociaciones con el tema de paramilitares, la guerrilla. Entonces esto está llevando, y pues no solamente hablemos de todo el contexto de la población venezolana, que también ha sido una realidad a la que Panamá no se había enfrentado. Los venezolanos se conocen en Sudamérica como la población caminante, suelen irse caminando a largas distancias desde Venezuela y han llegado incluso hasta Uruguay a pie. Entonces ellos vienen más con la concepción de ir haciendo pequeños trabajos en distintos pueblos y va generando que no tienen recursos. Mucha de la población venezolana que está entrando no tiene recursos económicos. Lo mínimo, por lo menos que te estás gastando ahorita para atravesar la ruta de Acandí a Bajo Chiquito son $250. Mucha de la población venezolana no tiene ese recurso, pero está entrando a la selva. No está entrando a la selva acompañados de guías, porque eso también hay que hacer una clara diferencia. Si yo llego a Candí, yo tengo o puedo conseguir unos servicios de guías, pero si yo no tengo el dinero, tengo la otra opción de entrar a la selva solo, en grupos. ¿Qué sucede? Forman grupos de 100, 200 personas que entran a la selva, no van acompañados de ningún guía, confunden las rutas y terminan en presas de temas de asaltos, violaciones, secuestros, porque es la realidad. Generalmente también se da, y esto es una cuestión, no, se da abandono por parte de los guías, pero ahí sí hay que aclarar algo, que la mayor parte de abandono por parte de los guías no se da por población en Verá. Yo creo que ahí sí podemos decir la población indígena en Verá mantiene, porque realmente podemos decirlo y engañar, pues es su estilo de vida, es su forma de ganarse la vida. Entonces, como señalan algunos guías, yo no estoy para abandonar a nadie en la selva porque es mi negocio, es la forma en la que yo me gano la vida. Generalmente los guías que abandonan son o de otras nacionalidades, venezolanos o colombianos que han hecho este estilo de vida también de ser guías, no conocen la selva y al verse la desesperación de equivocarse en la ruta, abandonan a los grupos y los dejan a su merced dentro de la ruta. Cada vez que me llega un video, una foto, veo una cantidad de niños en la ruta. ¿Qué está pasando allí? Pues realmente el año pasado, por lo menos con el caso de la población venezolana, se dio una salida masiva de padres y madres. Los núcleos familiares salieron de Venezuela, salieron de Ecuador, de Perú, dejaron atrás a sus hijos. Muchos de estos niños se quedaron atrás, primero para terminar el sistema educativo. Generalmente países como Ecuador, Perú tienen una política educativa mucho más factible para la población migrante, lo que les permite insertarse. De hecho, hubieron casos de familias migrantes que entraron por el Darién y se quedaron aquí e intentaron insertar a sus hijos en el sistema educativo porque hay un concepto, ¿no? Por lo menos en Ecuador y en Perú está la educación formal transitoria, es decir, yo inscribo a mi hijo para que entre al sistema educativo formal, pero sé que esa familia se va a mover. Yo hoy lo tengo en Ecuador, sé que mañana va a estar en Perú. Entonces, en el caso de Panamá cuesta mucho porque se tiene que hacer el tema de la nivelación académica, entonces no pueden insertar. Entonces, muchas familias al inicio del año pasado, venezolanos decidieron cruzar con sus niños, cruzaron con sus hijos, pero no encontraron dónde insertarlos y decidieron continuar hasta México. ¿Qué optó eso? Yo dejo a mi hijo a cargo de un familiar en mi país de origen, sea Venezuela, Ecuador, de donde salí, y ahora como yo ya estoy en Estados Unidos, me puedo garantizar la vida, puedo tener, entonces mando a traer a mi familia y es lo que estamos viendo, el incremento de infantes que están haciendo la entrada, que están llegando por la selva del Darién porque es para hacer el tema de reagrupación familiar, tanto en México como en Estados Unidos. ¿Qué hay, Rolando? Quiero regresar, usted hablaba del control que pone Costa Rica y mencionábamos, y quiero entrar en el tema diplomático, el presidente de Estados Unidos felicita al presidente de Costa Rica por el tema de lo que está haciendo en la frontera y yo todavía me quedo, yo aguanta. Una vez pregunté en Panamá que por qué Panamá era tan atenta, para usar un término, vamos, estar en un albergue de eso no es fácil y es incómodo, no es que estén en un resort. Pero me dice, no, Panamá una vez fue sancionada, el caso Vélez Lor, no sé qué, y que a raíz de eso Panamá no puede desatender a los migrantes y por eso Panamá lo atiende. Mira, a mí antes me daba risa, ahora ya me molesta. Ya me molesta cuando yo digo, yo sé que el mal de muchos consuelo de tontos, yo eso lo entiendo. Pero hay muchas personas que solamente
tienen su cabeza metida en Panamá y no se fijan lo que pasa alrededor del mundo. Y nos damos muy duro entre panameños y decimos que Panamá es lo peor que hay. Y si tú te pones a analizar lo que pasa en los otros países, si te pones a escuchar, a buscar noticias, hay más incumplimiento de promesas de parte de los políticos, hay más corrupción, la misma o mucho más, y en países muy desarrollados, que hoy llamamos de primer mundo, pero que hay una corrupción terrible. Mira, Panamá ha cumplido mucho más allá de lo razonable y lo necesario, pero es el único que cumple. Los demás hacen exactamente lo que es mejor para ellos. Entonces, como cumplimos más, hay más que revisarnos. Porque aquí tú puedes llegar y van a ir a los albergues, entonces se va a poner a decirte, no es que no te van a felicitar porque tienes un albergue, te van a preguntar cómo está este albergue, cómo están los baños, cómo están las camas, si están durmiendo bien, la comida, etcétera. O sea, pero en Colombia no hay nada que revisar si no tienen nada. Acá te pueden revisarte el bus o ponerte problemas por el bus que se accidentó. ¿Cuánta gente sufrió ahí en ese accidente? Te pone problemas por el bus que se accidentó, etcétera. O sea, Panamá cumple con Colombia, cumple con Costa Rica. Nosotros nada más, si Costa Rica dice aquí no me mandas a nadie, nosotros no tenemos nada que hacer con la gente. Dejarlos pasar no es una opción, simplemente en vez de cerrar, hagamos todo lo contrario. Mira, abrimos aquí, y que pase todo el que tenga que pasar y que Costa Rica vea cómo resuelve su asunto. Porque cruzar a Costa Rica, si bien es cierto, hay puntos fronterizos, hay un montón de formas de cruzar a Costa Rica sin registrarse. El problema siempre digo es la responsabilidad moral que tenemos nosotros con seres humanos de otros países. Ese es el tema. Cuando Panamá dice, vengan, que yo los voy a dejar entrar, sea que yo los voy a albergar o no, sea que los voy a llevar en bus hacia la otra frontera o no, pero de un mensaje de vengan, hay una realidad. Yo no sé cuál es el porcentaje de personas que mueren en la ruta y no lo voy a inventar, yo no sé qué porcentaje es, pero sea cual sea el porcentaje, Panamá de alguna manera es responsable de eso, porque si tú le estás diciendo a la gente, vengan, pase por mi territorio, y tú mueres en mi territorio, yo alguna responsabilidad tengo, moral por lo menos. Ese es mi punto. Si nosotros mandamos un mensaje y lo apoyamos con acciones concretas, igual va a entrar gente, pero nunca va a ser la misma cantidad de gente y no vamos a cargar con la parte de la responsabilidad moral de lo que pasa en esa ruta. Mira, el gobierno ahora mismo está haciendo una campaña que dice que Darién no es una ruta. Eso, honestamente, no hagan eso. ¿Quieren hacer algo de verdad? Métanse allá adentro y hagan un documental. Y filmen los cadáveres. Filmen a las mujeres llorando. Entrevisten a una mujer que la acaban de violar o que la han violado 7 veces. ¿Pero eso es morboso? No, eso no es morboso, esa es la realidad que hay allá adentro. Porque si tú me dices, no, Darién no es una ruta, Darién es una selva, es una tontería, honestamente. El que está oyendo eso, que está pasando trabajo en su país y que está dispuesto a arriesgar la vida, eso no le suena a nada, eso es lo mismo que nada. Otra cosa es ver un documental en el que yo vea los cadáveres y en el que yo vea a la gente llorando. El otro día vi una señora que estaba declarando, por favor no me manden a mi hija, y la señora lloraba, decía, no hagan esto, no me la manden. Eso es lo que tienen que ir a filmar, para mandarle ese mensaje verdadero a la gente que está viviendo. TVN estuvo en Chiriquí esta semana y en los planes varias personas dijeron, yo no cruzo de nuevo por ahí, o si no pueden cruzar, no crucen. Usted ha visto la parte humana y quiero irme a eso, que es lo que ve Fe Alegría. ¿A usted no les importa de dónde viene la persona o cómo viene la persona? Usted es atender a la persona de manera humana, ¿no? Y controlar esa parte. O sea, ustedes no están viendo el asunto del por qué, sino que ya están aquí y hay que atenderlo. Yo creo que ese es el asunto humano, como lo mencionábamos hace un rato. Ahora, de 200 personas en Zapayal un día a 2.000, estamos hablando de 300 personas que tuvieron un día, ahora están pasando 2.000 personas diarias, 7 veces más. Y es que realmente, o sea, y esa es nuestra misión como Iglesia Católica y como las organizaciones que estamos dentro de la Red Clamor y que hacemos todo el acompañamiento. Nuestro objetivo es el acompañamiento y tratar de aliviar el sufrimiento. Y por lo menos nosotros reconocemos, y ese es dentro de lo han dicho los obispos en la conferencia episcopal, o sea, Panamá está haciendo lo posible por la atención al tema migrantes. ¿Ustedes estarían de acuerdo con cerrar? No estaríamos tanto de acuerdo con cerrar porque para nosotros primero habría como una interrogante, ¿cómo se cierra la selva? ¿Cómo se cierra la selva sin generar más conflictos? Porque no solamente, y ese es un punto, ¿no? Nosotros no solo podemos entender la selva como el punto de llegada de migrantes,
Ahí también es un centro de intercambio cultural y de peregrinaciones de comunidades indígenas que cruzan, porque las comunidades indígenas siempre han cruzado la selva de un lado al otro, sobre todo por temas culturales, temas religiosos. Entonces, ¿qué respuesta se le da a esas comunidades? Aparte, yo creo que una de las cuestiones interesantes de lo que está pasando en Darién y que hemos visto con el tema de Darién es que el escándalo que nos produce lo que está viendo con las violaciones masivas, con el tema de las realidades de las redes de corrupción, de narcotráfico que hay, eso ya lo enfrentaban las comunidades indígenas y las comunidades campesinas hace muchos años. En el vicariato del Darién desde hace muchos años se viene haciendo un trabajo de acercamiento para entender y ver la magnitud cuando han habido que la guerrilla se ha tomado comunidades, hay misioneros que han sido también presas de secuestros. Entonces no es algo nuevo, sino que la magnitud de la llegada ahora de los migrantes le agrega otro factor, ¿no? Que las redes criminales antes se ensañaban con las comunidades, pero ya ahora no solo con las comunidades, sino es con los migrantes. Entonces, y no solamente yo creo que por el tema, ¿no?, de Darién, del tema de cierre, sino que yo creo que una de las cosas que como país, y eso también entra dentro de nuestra política migratoria, es ver si Panamá quiere vivir el efecto de México, que México se ha vuelto una zona que se le considera una zona de atrapamiento social, es decir, donde la gente llega, se queda por largas estancias haciendo su tránsito porque no tiene recursos, y es lo que estamos viendo ahorita. O sea, Darién ahorita es una zona de atrapamiento social porque mucha gente llega a las estaciones de recepción migratoria y no tiene recursos para avanzar, y ahí es donde hay que dar una respuesta integral, tanto comunidades de acogidas, iglesia católica, iglesias que se suman, porque esto también es un trabajo ecuménico, y instituciones gubernamentales. Pero también, no podemos llevar al desastre como lo hemos hecho también en la provincia de Chiriquí, porque la provincia de Chiriquí, nosotros estuvimos hace como 3 semanas, y es una zona donde se ha quedado una serie de migrantes, no solo del lado costarricense, sino del lado panameño. Entonces, eso va generando una serie de necesidades de acompañamiento. ¿Por qué? Porque por lo menos está el punto, ¿qué se hacen con los niños que necesitan seguir recibiendo una educación? Esos niños necesitan entrar a un sistema educativo, ¿qué se hace con las mujeres que están embarazadas, que están esperando, ¿no? O sea, necesitan una serie de respuestas. Entonces, así como tanto de cerrar la frontera, nos quedaría ese interrogante. ¿Cómo se cierra una frontera? Yo te la puedo responder fácilmente. Y después la pregunta es, ¿qué sucede con el día después del cierre? Porque la economía de Darién, el 40% depende de la migración. Darién se sostiene ahorita de la migración. La falta de empleo en Darién ha llevado a que la población local diga, la migración es mi forma de trabajo. Atendiendo a los migrantes. Y es como me gano la vida. Entonces, sí. Porque esa es la otra. En la narrativa se pone al darienita que está en contra de la migración, pero cuando tú preguntas en las comunidades, el darienita que está a favor de que no cierren la selva, ahí hay una discusión muy... Sí, para cerrar, Rolando. Mira, el tema es que lo que está pasando actualmente es insostenible. Ese es el tema. Y que lo que está pasando en la ruta, las muertes y las violaciones, yo no creo que es lo mismo 10 mujeres violadas que 1000 mujeres violadas. Yo no creo que es lo mismo 2000 cadáveres que 10 cadáveres. No puede ser lo mismo. Y Panamá tiene una responsabilidad en eso. Nosotros sí podemos hacer un esfuerzo por cerrar la frontera de una manera inteligente y no seguir gastando los recursos que estamos gastando hoy en día, porque esto se trata de albergues, esto se trata de transporte. Hay un desastre ecológico en Darién, hay un desastre en Chiriquí, y eso nos está costando a los panameños. Esa es la otra parte que no estamos viendo. No, hay un problema sanitario, hay un problema ambiental horrible en lo que está pasando. Y es insostenible. En esas rutas. Me quedo con eso. Gracias por acompañarnos esta mañana. Vamos a la pausa. Enseguida regresamos con más del Radar. Esa semana uno de los temas que generó noticias fue el Canal de Panamá. Hay varios acontecimientos alrededor del canal. El tema del agua, el tema de los barcos. El presidente Petro dijo que el canal estaba cerrado. La BBC de Londres hace una publicación que habla de caos en el canal. Y vamos, yo creo que nosotros responsablemente en este programa, Jorge Eduardo, debemos hablar del Canal de Panamá, ¿no? Las noticias internacionales han sido, en algunos casos, alarmantes. Se hablaba, todo se originó por el uso de la palabra atasco,
porque los cables internacionales y los titulares internacionales decían atasco en el canal de Panamá. Para nosotros atasco es que no puedes pasar, o sea, cuando tú dices una tubería está atascada, no es que el agua pasa lento, sino que es que no pasa. Y ha resultado ser que ahora se habla de los retos tecnológicos que tiene Panamá para poder para impedir que esto vuelva a ocurrir. Estos atascos o estos embotellamientos, sería más apropiado decir, han ocurrido siempre. Digo, no siempre, pero con cierta regularidad. Lo que pasa es que se juntaron muchos acontecimientos a la vez que dejaron a Panamá cuando se había ocurrido anteriormente estos embotellamientos, no había el problema del agua para consumo humano que hay hoy. Hay muchísimas comunidades. Entonces, digamos, para decirlo en un argot popular, se juntaron el hambre con las ganas de comer. Entonces tuvimos aquí un problema. Y a esto se añade, que también se introdujo en el debate sobre la minería, si eventualmente la mina va a afectar o no en la eventualidad de que haya que ampliar la cuenca como una vez estuvo, la llamada cuenca occidental del canal. De manera que tenemos un panorama bastante desolador, si se quiere, pero con la esperanza de que con lentitud y buena letra podamos resolverlo. Yo creo que Alberto Alemán es una de las personas que más conocimiento tiene de esto. Hay que recordar que fue el primer administrador que vio la transición, que fue el último de la administración norteamericana y el primero de la administración panameña. Le tocó igualmente tanto la ampliación como la derogatoria de la cuenca occidental, de manera que bienvenido, Alberto, para que nos ayude a dilucidar este poco de problemas que tenemos. Gracias y gracias por la invitación. Sí, ciertamente, creo que lo ha planteado muy bien, doctor Ritter. Esta es una mezcla de factores. Los fenómenos del Niño siempre han pasado. El que haya barcos esperando para transitar el canal en la cantidad como la que tenemos hoy también ha pasado anteriormente. Y le cuento, durante mi administración me pasó varias veces. El canal de Panamá siempre ha mantenido una muy buena comunicación con sus clientes. Los clientes entienden el tema de tener calado restringido en diferentes momentos. La gran ventaja que tiene Panamá ahora es que el canal, cuando no se había ampliado, teníamos unos canales de navegación de solamente 39 pies y medio. Hoy tenemos canales de navegación de 55 pies de calado. O sea, cuando se hace una restricción de calado afecta mucho más a los barcos nuevos, no a los barcos que siempre usan las cruzas Panamax. Pero también el éxito nos ha alcanzado. La ampliación del canal de Panamá ha sido mucho más exitosa en tiempo, en volumen, que lo que se tenía previsto. Y el aumento de la cantidad de agua que se consume por el aumento poblacional y la expansión de la población ha sido pues también bastante más alto. Y no hemos corregido un problema que tenemos hace mucho tiempo de la cantidad de agua que botamos, que se desperdicia, que de acuerdo a la idea, depende de qué cifra queramos usar, es 40-50% del agua que se produce. Y tenemos el otro factor, que el agua en Panamá, honestamente, tiene un precio casi bajo, muy bajo. Yo a veces digo y analizo que 6 botellas de agua de botella es el equivalente a lo que tú pagas por el consumo de agua de un mes en tu casa. Eso también hay que corregirlo, y por lo tanto, si la cosa no cuesta, pues yo hago fiesta, ¿no? Y yo creo que ese es digamos, los elementos que están allí. Ciertamente, creo que el mensaje, posiblemente con la palabra esa de atascado, ha sido mal dado. Es decir, en el sentido, para ver lo positivo, el canal ha dicho a la industria: nosotros tenemos este tema, pero es un tema que tenemos también la solución. Panamá, si hay un país que tiene agua, es Panamá. Panamá tiene muchísima agua. La cuenca occidental, cuando se estudió en su momento, es una cuenca que produce mucha más agua que la cuenca del río Chagres o las cuencas de los ríos que nutren el canal hoy.
porque hay unos grandes ríos en esa área y yo creo que es una reserva importantísima que debemos retomar nuevamente, porque el hecho de que la cuenca exista, lo que hace es que tú administras adecuadamente y la conservas. Yo pienso que Panamá tenemos un recurso natural que pocos países tienen, y ese es agua. Y el agua va a ser muy valiosa, y lo está siendo muy valiosa en el tiempo. Es como un país que tiene, digamos, unas áreas para sacar petróleo, pero no tenemos una área para sacar agua o para traer agua. Y el agua no solamente es para el consumo humano, ni para el tema solamente para pasar barcos. Tienen muchísimos otros usos, ¿no?, que le dan beneficios al país, y son áreas que cuando uno las visita, y las visitaba muy cerca de las ciudades, pues, digamos, aledañas al canal, tú ves mucha pobreza, tú ves mucha desigualdad, y el hecho de que una institución como la Autoridad del Canal de Panamá tuviese esa reserva es casi regresar a cómo el canal ha manejado la cuenca hidrográfica del canal. Una de las cosas que hicimos en ese momento fue darle títulos a la gente que vivía en esa cuenca, que los hicimos propietarios de su terreno, no para que no se los quitaran, para que no se los llevaran, para también apoyarlos a generar otros beneficios. Y hay una enorme cantidad de ejemplos de hoy en día, comunidades que están produciendo café, están exportando café, están produciendo, porque tú trabajas con las comunidades, y para eso se creó la SICH, que es una coordinadora de cómo manejar las cuencas. Pero el mensaje nuestro y la manera como se ha recibido de afuera, a mí me preocupa, porque Panamá tiene que decir no solamente, sabemos que tenemos un problema a largo plazo, pero tenemos las soluciones, porque las soluciones existen. Está Río Indio, tenemos varios proyectos que el canal ha estudiado. Río Indio se estudió el año 35, ¿no?, para poner un ejemplo. Y se han hecho muchos estudios de cómo uno puede garantizarle a que el canal y todos los que vivimos aquí tengamos no solamente agua en cantidad, agua de calidad, y que podamos utilizarla, pues, en beneficio de toda la población y el servicio que estamos entrando al mundo, ¿no? Usted acaba de recordarme un episodio, Jorge Eduardo, administrador, Capira. Me acuerdo que estábamos en Capira, creo que le dio lesmaniasis, lo picó un mosquito, sí, como no, una cosa allá en Capira, en la cuenca, por unas fincas de café. Me acabo de acordar, pero es que recuerdo que le pregunté por el tema del atasco. Usted dijo que ya tuvo estos atascos. Sí. Y si no, ayúdeme por favor, me dijo que para esta época del año están cruzando los barcos que llevan los contenedores para Estados Unidos, porque viene diciembre, la Navidad, y hay un tráfico pesado usualmente para esta época del año. Creo que coincidía con esta época del año. Así es. ¿Es así? ¿Eso es lo que nos está pasando ahora? ¿O es el tema del agua solamente? Eso es así. Es más, ahora mismo los barcos que están siendo afectados, para llamarlo de alguna manera, son aquellos barcos que no tienen reservaciones. Los barcos de contenedores, la mayoría, todos están pasando porque tienen reservaciones para pasar en el momento que se necesita. Me acuerdo que hablamos de una subasta aquella vez también. Sí, el canal tiene subastas, tiene un sistema de reservaciones para garantizar casualmente a la industria, el segmento de la industria que necesita poder pasar en tiempo, el canal, ellos pueden reservar y tienen, digamos, un ranking, ¿no? Y eso, por eso que la industria de carga contenerizada está siendo menos afectada. Se afecta obviamente en el tema de que el barco ahora, el Neo Panamax, que estamos moviendo barcos de 17.000 contenedores, mucho más de lo que tan siquiera habíamos estudiado. O sea, la industria se ha ido, como pasó también en el canal anterior. El barco Panamax creció después. En el tiempo la industria hizo un barco que nada más que había un pie en cada costado. Aquí tenemos un barco de 17.000 que acaba de llegar, que era un barco de Evergreen. Bajaron contenedores en Panamá y entonces el barco sigue, puede coger carga después o sigue con menos carga. Y yo creo que eso, en realidad los que están siendo afectados son aquellos que no tienen reserva, que pueden ser graneleros, otro tipo de barcos que llegan y tienen que hacer y sí ha pasado antes. Cuando el canal solamente teníamos 2 líneas y hacíamos mantenimiento, siempre teníamos la mitad de la capacidad. Entonces pues, se acumulan los barcos en los extremos. Aquí lo que pasa es que el canal ha dicho que por los próximos meses, estamos hablando hasta de 10 meses, no podemos mover los 36 o 37 barcos al día. Vamos a tener que limitarlos a 32 barcos al día. Entonces, esa limitación
es una limitación en adición al tema de calado. Son dos adiciones diferentes. Entonces te está diciendo, yo voy a manejar mi capacidad. Porque ciertamente la capacidad del canal se ha visto pues presionada. El canal está manejando más de 520 millones de toneladas de carga, que la cifra máxima andaba alrededor de los 600 y tanto, o sea, y eso iba a pasar en el año 32 o 33. Estamos en el 23, 10 años antes, estamos pues al 80 y tanto % de capacidad. Y eso nos trae a que posiblemente creo que debemos haber comenzado dos cosas. Uno, que, y no quiero decir cuándo, pero debió haberse estudiado la posibilidad que el canal que le corresponde a la Junta Directiva, y así se lo hemos, hemos dicho en su momento, cuando hemos tenido la oportunidad, de que le corresponde, de acuerdo en la Constitución, a la Junta Directiva establecer los límites de la cuenca del canal. Si el canal sabe que tiene necesidad de regresar o modificar lo que en su momento fue la cuenca que vimos hace ya 20 y tantos años, porque bastante tiempo ha pasado, ¿no? Pues tiene que presentarlo, documentarlo, presentárselo al Ejecutivo y entonces que vaya a la Asamblea para decir, este es el área que vamos a proteger para poder entretener, hacer o no hacer los proyectos de agua adicionales que van a, que no, de nuevo, no solamente son para el canal, son para el canal y para las comunidades que utilizan esa agua y para el beneficio, siento, que se generaría para el área de agricultura, generación, etcétera. No, mira, solo bajo un pensamiento. En el arco seco de Panamá, ¿no? El arco seco en Panamá es por, de repente, las condiciones climatológicas que hay en Herrera y Los Santos. Yo construí mucha carretera allá. Esa área tiene cantidad de agua. Lo que pasa es que nosotros los panameños no sabemos administrar el agua adecuadamente. Pero tú tienes ahí unos ríos enormes, ¿no? El río La Villa, Santa María, el Valle de Tonosí, río Tonosí, es decir, ríos caudalosos. Pero tenemos que tener sistemas para poder administrar esa agua, si no esa agua se va al mar. Y cuando la necesitamos no la tenemos. O sea, cuando tú tienes en el arco seco un área, un tiempo más prolongado de tiempo seco, si tú tienes unas buenas reservas de agua, tú tienes para mantener agua. Quisieran los israelitas tener la cantidad de agua que tenemos nosotros y cómo ellos producen eso de agricultura. O sea, administran, porque es parte del costo, de reducir los costos de producción en el agro. Alberto, solamente para poner en beneficio de la audiencia en el contexto, has hablado de la cuenca occidental y esa cuenca en realidad estuvo aprobada mediante una ley que acaba de cumplir 24 años. Esa ley fue aprobada el 31 de agosto de 1999, se aprobó la ampliación de la cuenca, la redefinición de la cuenca, que se le denominó cuenca occidental, porque en efecto se creció la cuenca hacia el occidente. Esa ley fue derogada en el año 2006, cuando se estaba hablando de la ampliación, porque había una gran inquietud de que si la ampliación del canal iba a haber nuevos embalses y demás, y pese a que la ley de la ampliación decía explícitamente que no iba a haber nuevos embalses, pues se consideró que políticamente en ese momento era necesario la derogatoria. Así es que volvimos a la cuenca que teníamos antes de 1999. La pregunta, Alberto, ¿tú prevés que esa cuenca ahora debía o debe ampliarse nuevamente hacia lo que existió cuando se amplió o modificarla o de alguna forma extender la cuenca tal como la tenemos hoy? Yo pienso que debiera mantenerse como se hizo en el año 99, lo que se llamó pues la cuenca del canal, la cuenca occidental, que incluía el lado occidental. Y la razón por lo cual lo pienso es porque ahí hay una gran reserva de agua. Y el tener una cuenca administrada apropiadamente, estás protegiendo la calidad, la cantidad, todo lo que conlleva eso. Es que una cuenca es un tema muy complejo. Si vemos la cuenca, digamos, tradicional, en esta cuenca, aquí hay grandes poblaciones, hay grandes áreas de cultivo, de ganadería,
industrial, de todo, hay presión sobre la cuenca, pero se mantienen, los grandes parques de Panamá están aquí. No tienes grandes, el Parque Soberanía, el Parque Chagres, el Alto Chagres, es decir, eso lo entendemos y lo administramos y lo manejamos. Yo creo que el poder proteger eso, el tener lo que se hizo, darle títulos a la gente que vivía allí, darle mejores calidad de vida, entender qué se va a hacer, cómo se va a hacer, nos garantiza a los panameños, no para ahora, las próximas generaciones, de que tú tienes esos recursos protegidos, que se le explique que tú puedes tener ganadería, pero una ganadería bien llevada, con árboles para proteger los ríos, en fin, hay todo un manejo muy integral. El no tenerlo es como nadie las cuida, ¿no? Y sabemos que es un recurso que ya se ha estudiado, que puede generar de buena manera, porque el hecho de tener lagos no es malo. Es decir, el tener lagos es buenísimo porque es como tener tu fuente de un recurso que de otra manera se va al mar. No tienes manera de cuidarlo, no tienes manera de administrarlo. Ejemplo la tenemos aquí. Cuando en el año 35, 36, que competió casualmente el Río Indio contra el Maden, que es el Alajuela, se hizo el Alajuela aguas arriba del Chagres, casualmente para proteger el Chagres de estas grandes crecidas, que aún así, en el año 2010 tuvimos la famosa La Purísima, y se inundaron aguas abajo. Entonces se creó y ahí tenemos y sacamos grandes cantidades de agua para la ciudad de Panamá, porque el agua, la potabilizadora más grande la tenemos con 250 millones de galones al día, está sacando agua de la Alajuela. O sea, siento que ahí es donde debemos tener esa cuenca. Me acuerdo perfectamente bien, y creo que usted también se acordaba, doctor Ritter, en los tiempos que teníamos que ir al Congreso americano, y los congresistas que querían dejar bases militares en Panamá, siempre nos preguntaban en esas sesiones que si había un gran riesgo militar, cuál era el riesgo que tenía el canal, que podíamos tener bases aquí, cómo se protegía. Y mi contestación al Congreso de Estados Unidos era que para mí el mayor riesgo que tenía el canal de Panamá era la degradación de la cuenca hidrográfica del canal. Ese era el mayor riesgo que tiene el canal. Entonces, que eso es lo que había que proteger. Parte de eso fue lo que nos llevó a buscar casualmente estas fuentes, ¿no?, que nos garantizara que más allá de solamente el río Chagres y lo que son los tributarios que dan el Sirí, etcétera, que dan al lago Gatún, buscáramos esas fuentes de agua. Eso lo hicimos en el año 98-99. No teníamos proyecto de ampliación. Pongámonos a pensar, eso lo hicimos en ese momento. Estábamos viendo a futuro. No sabemos ni qué iba a hacer ni cómo se iba a hacer. Entonces fuimos a buscar dónde están las fuentes que pudieran darle garantía a que este sistema que utiliza grandes volúmenes de agua pudiera tener otras fuentes adicionales a las existentes. Y por eso se hace en el año 99. Bien lo ha dicho, 31 de agosto del 99. Se cuestionó aquella vez porque era el último día del gobierno, de Pérez Valladares. Pero esa conversación, sí, fíjate que se hizo con el presidente Valladares y su gobierno y la presidenta Moscoso del gobierno entrante. Y se les explicó casualmente lo que estamos conversando ahora, la necesidad a futuro, ¿no?, de que si el canal se fuese a ampliar o no, tienes estas grandes fuentes y que tenías una entidad que podía administrar, porque lo que sucede es que la Constitución le da al canal, ¿no?, la administración de un recurso natural que es el recurso hídrico. Hay un tema ahorita, de hecho, hablé con el administrador Vázquez, y era el tema de que están comprando incluso terrenos para el canal de Panamá, terreno, porque dice, bueno, la certeza de que ya van a ser del canal si los compran y no vaya a ser que el Estado decida hacer otra cosa en el futuro también con esos terrenos. Y el tamaño de la cuenca, voy de nuevo porque hay una cuenca que se definió en un momento y otra que se definió en otro momento. Hubo polémica la semana pasada si la cuenca se solapa o no con la cuenca de la mina, creo que era lo que se mencionaba, y bueno, el canal mandó un comunicado, pero entiendo que eso es con la cuenca actual en este momento. A ver si nos ayuda a entender un poco de eso. Bueno, lo que pasa es que la cuenca, digamos, la que se presentó en el año 99, esa cuenca va hasta el río, incluye la cuenca del río Coclé del Norte. Allá ese es el último, digamos, la última cuenca, porque son varias cuencas. Está Toabré, Coclé del Norte, Caño Sucio, Río Indio, todas estas cuencas están
digamos, integradas en este paquete y llega pues hasta el suelo. Y la mina está arriba, ¿no? Pienso que donde está geográficamente, arriba de la cuenca del río Coque del Norte. De nuevo, el hecho que tú tengas proyectos aquí en Panamá, en esta cuenca, ahí está Cemento Panamá y Cemento Bayano, ¿no? Para poner un ejemplo. En la cuenca En la cuenca actual, o sea, existen. O sea, tú puedes tener industrias y regularlas. De nuevo, es la capacidad de poder garantizar la existencia de estas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, ese será el límite, llamando así, pues que si está o no limita, pues pero originalmente y llegaba hasta allá, hasta el río Cocle del Norte. Ahora, tenemos un debate, o nos tomamos el agua o cruzamos los barcos. Sacaban una cuenta de, estoy hablando, 250 millones, es la de Chilibre, pero Exacto. está la de Laguna Alta, está la de Howard, que creo que están haciendo, hay otra, la de Mount Hope en Colón, y todas al final están sacando agua del mismo sitio. O nos tomamos el agua o cruzamos los barcos. A la verdad que nos tomamos casi 5 esclusajes, más o menos era el cálculo de lo que se perdía, del agua que se usaba de una cosa o la otra. Mira, yo de nuevo creo que nosotros tenemos un recurso hídrico que tiene múltiples usos, ¿no? Y entre esos está obviamente tomar agua y también está el uso de pasar barcos y no que sean incompatibles, no lo han sido por cientos de años. Lo que pasa es que tenemos que entender de nuevo que hay que administrarlo y que tiene fuentes que pudieras utilizar para ese propósito, puedes adicionar. Aquí botamos mucha agua. El número, si tú no se pone a ver la cantidad de agua que se produce, que se potabiliza, que es también de muy buena calidad, y la misma se bota, porque no tienes sistemas adecuados, entonces tú tienes un problema que tienes que resolver y no se ha resuelto. Y tiene años de estar conversando sobre el tema. Para mí el tema realmente no es un tema grande, porque Panamá es una población de 2 millones de personas. O sea, tiene solución, lo que pasa es que posiblemente no hay la capacidad, se ha politizado mucho el tema, y no hay inmediatez y pensar a más largo. La manera más fácil es decir, hagamos otra planta potabilizadora, pero hace una planta potabilizadora que le echa agua a, digamos, a un vertedero que tiene un pocotón de huecos y el agua se va. Así que si pones 100 millones de galones más, tú tienes ahí, ¿no? Un colador, para poner de alguna manera. Entonces tú tienes que poder decir, si yo voy a poner 100 millones de galones de agua más, disponible porque la población creció suficiente. Por eso que nosotros en la ciudad de Panamá, esta región, somos el mayor consumidor per cápita, creo, a nivel casi mundial. Y es porque la cantidad de agua que producimos, potabilizamos, entre el número de personas que la tomamos, los números no cuadran. ¿Y por qué no cuadran? Entonces, ese es un tema que tenemos que resolver. Yo siento que tenemos solución. Antes de una fuente nueva de agua, digámoslo así, en el canal, resolver el problema que tenemos en la ciudad. Sí, es que tú lo tienes que resolver, no es que debemos, lo tienes que resolver. Y te voy a poner otro que posiblemente no le gusta mucho a los políticos, es decir, cuando hablo del tema del costo del agua. A mí me parece totalmente, digamos, una mala administración el hecho de que si yo en donde yo vivo, y posiblemente donde ustedes todos viven, tenemos agua 24 horas de muy buena presión y muy buena calidad, estemos pagando el mismo precio unitario que está pagando una persona, digamos, para poner un ejemplo, la 24 de diciembre o algún otro lugar más alejado donde el agua le llega en tanques cisternas y de vez en cuando. El servicio no es igual, el precio no puede ser igual. Entonces, tenemos que comenzar a pensar de esta manera para decir, bueno, ¿cuál es el verdadero precio de lo que te estoy entregando, el servicio que te estoy entregando, ¿no? Cuando tienes buena calidad, ¿no? Y en el momento versus aquel que no la tiene. Y que las personas sientan que tú quieres un servicio de 24 con buena calidad, bueno, el costo es este. Entonces tienes que comenzar a manejar esto un poquito diferente, que es el valor del servicio que se entrega. La ventaja es que como tenemos un país que tenemos volumen de agua, entonces podemos decir, bueno, nuestro costo de agua debe ser obviamente muchísimo más barato. Se me acabó el tiempo, sí, doctor Ritter, para cerrar. Vamos a hacerle una última pregunta a Alberto, para ver cómo ha influido el hecho de que las tinas, las tinas de reutilización del agua, que debía ahorrar una gran cantidad de agua, no están ahorrando, hasta donde yo entiendo, pero tú nos puedes aclarar,
lo que debía estar ahorrándose y si eso tiene un peso significativo en el consumo del agua o en el no desperdicio del agua que ha ocasionado el atasco. Mira, el tema está en qué tanta salinidad se genera, ¿no?, cuando estás utilizando las tinas de ahorro de agua y que esa salinidad llegue al lago de atún. Yo creo que hay una gran cantidad de maneras de mitigar eso. Cuando tienes los lagos bajos, ¿no?, entonces se te hace más difícil de poder mitigar este tipo de problemas. Pero en sí es si tú tienes grandes volúmenes de aguas dulce por gravedad, es como el agua salada, cuando entra en la última esclusa, se mezcla, va migrando, y eso siempre ha pasado, digamos, en las esclusas tradicionales, para llamarlo de alguna manera, y lo vemos en la que tiene 2 niveles, en el lago Miraflores, versus la que tiene 3, como el lago Gatún, donde es muy poco el nivel de salinidad. Al tener esclusas más grandes, más el sistema de ahorro de agua, que son las tinas de ahorro de agua, ese proceso debiera no causar el nivel de salinidad, porque tampoco creo que es extremo. ¿Okay? Y de nuevo, las tomas de agua y las áreas donde estamos tomando agua, ahí no va a llegar el agua salada o salobre, por ponerlo de alguna manera, porque tú la puedes tener en donde descarga el Chagres, la tienes acá arriba cerca de Chorrera, ¿no?, y la mayoría pues está arriba en el lago de las Abuelas. Entonces, eso, y creo que el canal ha dicho que va a mover una de las tomas y la va a llevar pues más hacia el lado de Gamboa, y que eso es obviamente un proyecto bastante pequeñño y que debiera estar hecho hace rato. Lo que te permite pues no tener el problema de estar sacando agua porque el agua salada también pesa más y está en el fondo. Pero yo no creo que ese realmente es un problema sin solución, y que no es un problema que ha agravado este tema de manera importante. Me quedo con eso. Gracias por estar con nosotros, ingeniero. Un gusto tenerlo acá. Hay mucho más de qué desarrollar, Jorge Eduardo, porque entendamos, estamos hablando del canal y hablábamos de cruzar barcos, pero en las tablas hay problemas de agua y el canal no está al lado. En Chiriquí la vez hubo problemas de agua también y no están cruzando barcos. Así que sí, definitivamente el tema del agua es un tema para seguir debatiendo. Vamos a la pausa, enseguida regresamos con más de Radio. Amigos, esta mañana tenemos, yo diría que es obligatorio, doctor Ritter, hablar del tema minero, porque esta semana ha estado en discusión en la Asamblea Nacional de Diputados, en la Comisión de Comercio, el tema minero. De hecho, 2 de nuestros invitados ya estuvieron también en esa comisión presentando sus argumentos a favor y en contra del contrato minero. Joana Ábrego es del Centro de Incidencia Ambiental y de hecho es de la parte legal del Centro de Incidencia Ambiental, y quiero irme un poco por eso, y por eso también está con nosotros Roderick, para hablar sobre eso, porque quiero hablar del contrato, que es al final lo que se está discutiendo en la Asamblea. Es decir, ha ido mucha gente y ha hecho muchas consideraciones, que si el uso del agua, otros que son empleados, que los efectos en la comunidad, pero eso al final del día, contra el contrato, que es lo que se va a discutir, no necesariamente es lo que vemos. Buenos días, bienvenida. Cuéntenos cómo le fue en su participación en la Asamblea. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Casualmente sí, ayer estuvimos haciendo nuestra intervención con varios puntos fundamentales, pero uno más que todos, la revisión de la constitucionalidad de lo actuado hasta el momento en cuanto a la negociación y aprobación del contrato. Pienso que este es un punto fundamental para la evaluación de la Asamblea Nacional antes de continuar evaluando otros aspectos. Como ustedes recordarán, la Corte Suprema de Justicia falló en el 2017 que el contrato de 1997 era inconstitucional. Encontró 5 artículos de la Constitución que habían sido violados. Y uno de ellos, uno que se habla poco, porque el debate se ha centrado en esta facultad que tiene la Asamblea Nacional de aprobar o improbar contratos en donde el Estado tenga un interés y que puedan exceder los límites de la ley que autoriza la emisión de ese contrato. Pero sin embargo hay un artículo, el 257 de la Constitución Nacional, que regula los bienes del Estado panameño y establece en sus numerales 5 y 6, entre los bienes que pertenecen al Estado, la riqueza del subsuelo, las minas, y establece taxativamente que esas minas y esas riquezas del subsuelo pueden ser explotadas conforme a contratos otorgados a empresas privadas que se ajusten o que sean conforme a la ley.
y luego establece de manera explícita que la ley reglamentará todo lo relativo al procedimiento para la explotación de estos yacimientos. Este artículo es realmente la piedra angular de la razón por la cual la Corte Suprema de Justicia encontró que el contrato anterior era inconstitucional, porque entonces la Corte dijo, la Asamblea falló en su deber de revisar el cumplimiento de toda la legislación aplicable y encontró que se habían incumplido en particular dos disposiciones, dos leyes, la Ley de Contrataciones Públicas y un decreto de 1969 que establecía un procedimiento especial y específico para el otorgamiento de la concesión de Minera Petaquilla. Mucho se ha centrado y se ha hablado de si este decreto del 69 revive o no revive, pero lo más importante consideramos, y lo hemos sostenido así ante la Comisión de Comercio, es que se haga una revisión exhaustiva de si este contrato se ajusta o no se ajusta a la legislación actual, y en el caso tanto del decreto de gabinete del 69 como el Código de Recursos Minerales exigiría que haya un proceso de licitación pública que no se ha dado porque nuevamente se ha utilizado la figura de la contratación directa y esto es supremamente relevante. Por supuesto, el decreto de gabinete del 69 también tiene otra serie de procedimientos y requisitos que han sido obviados, como el hecho de que sí, que sea una licitación pública internacional, pero que haya interés del Estado y otra serie de requisitos que no se han cumplido en el caso de esta negociación. Esto es supremamente fundamental. Licenciado Rodríguez. Bueno, sí, acá la licenciada lo ha dicho muy bien, ¿no? O sea, el contrato anterior. El contrato anterior es el que se encontró la Corte Suprema de Justicia como inconstitucional. Pero sin embargo, también hay que recalcar cuándo se hizo efectivo esa inconstitucionalidad, en qué fecha se hizo. Durante todo ese tiempo que la empresa estuvo invirtiendo, estuvo construyendo, estuvo realmente cumpliendo con lo que establecía el contrato que hasta su momento estaba vigente. La empresa estaba cumpliendo con lo que legalmente tenía en su momento, que era el contrato anterior. El contrato anterior se decretó inconstitucional en el 2021, o sea, cuando ya la empresa tenía una inversión de más de 10.000 millones de dólares invertidos, llámese en exploración, llámese en construcción y también ya entrando en lo que era la etapa de explotación. Entonces, realmente lo que hizo el gobierno, en este caso con la empresa, fue negociar entonces un nuevo contrato en base a todo lo que se estaba viniendo desde el punto de vista legal. Pero todos sabemos que las inconstitucionales, los fallos inconstitucionales se ponen en vigencia cuando son debidamente ejecutados. O sea, ¿eso qué quiere decir? Cuando ambas partes son, se les anuncia, se les notifica exactamente, y eso fue en 2021. Y el Código Judicial establece en su artículo 2573 que en materia de inconstitucional no tiene efecto retroactivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en realidad aquí entramos en un proyecto que ya está, que ya existe, no un proyecto que se va a planificar o se está planificando o que se va a ejecutar más adelante. Ya es algo que ya existe en Panamá, que ya estaba trabajando, que ya había una inversión en donde ya, estaban, por supuesto, cumpliendo con la legalidad del contrato anterior, la legalidad del Código Minero y, por supuesto, lo que le permitía legalmente a Panamá hacer en ese momento. Licenciada Johanna, yo recuerdo en su intervención usted mencionaba algo de cuando se declara la inconstitucionalidad de una norma, el debate eso de si revive la norma anterior. Ahora, la norma anterior no es el Código Minero, que es como de 1962. 63. 63. Lo que sucede es que la norma que está en debate si revive o no es el decreto 267 de 1969 que establecía el procedimiento para otorgar una concesión en esta área en Petaquilla. ¿Qué sucede? El contrato, la ley 9 del 97 hace dos cosas, aprueba el contrato anterior, pero también al mismo tiempo en el artículo 2 deroga este decreto de gabinete. Entonces la discusión ahora es si la Corte ha encontrado que la ley 9 del 97 es inconstitucional, si el decreto del 69 revive o no revive. Y si bien se han escuchado opiniones respetadas en el sentido, incluyendo la Procuraduría de la Administración, en el sentido de que no revive, aquí ha habido un error grave de la Procuraduría, porque hay 6 fallos de la Corte Suprema de Justicia que han sido clarísimos. Hay uno fundamental del 93, ponencia del licenciado Arturo Hoyos, en donde con contundencia se dice que en los casos de inconstitucionalidad
tiene que revivir la norma que derogaba la norma que fue declarada inconstitucional, porque si no, no se restaura la integridad de la Constitución. O sea, es un efecto automático. La Corte en el fallo del 2017 no tenía que decirlo ni siquiera, sino es un efecto automático para recuperar la integralidad de la Constitución. Así que ese decreto, mientras no sea derogado por la Asamblea Nacional, rige para este procedimiento. Doctor Ritter. O sea, licenciada, lo que usted está sosteniendo entonces es que el mismo vicio de inconstitucionalidad que tuvo el contrato ley en el año 97 adolece este mismo contrato ley del mismo vicio y que por lo tanto eventualmente podría ser declarado también inconstitucional. No sé si dentro de 10 años, porque eso fue lo que tardó la Corte en declarar 10 años, más 2 años después en publicarse, porque el problema es que también, yo nunca he estado de acuerdo con eso, pero eso es la norma que rige, que la declaratoria de inconstitucionalidad no entra a regir o no tiene vigencia hasta tanto no se ha publicado en la Gaceta Oficial, de manera que en la práctica lo que ocurre es que el recurso de inconstitucionalidad a veces puede quedarse, a pesar de que ya la Corte lo ha resuelto, postergado un tiempo más. Ahora, se tiene previsto, por ejemplo, que esto ocurra. ¿Qué va a pasar? Ahora le pregunto, si esto vuelve a pasar, o sea que la Corte declarara inconstitucional por la misma razón que ya declaró inconstitucional el de 1997, ¿qué va a pasar? ¿No va a ser peor esto ahora? Porque antes, si lo hubiera declarado inconstitucional en el 97, pues no hubiera habido mayor problema porque todavía estaba en la fase de exploración, si se quiere, y no había mayor inversión. Ahora estamos en una fase muy, muy diferente. ¿Cuál es el escenario? ¿Qué prevé ustedes si se llegara a declarar inconstitucional este segundo contrato de ley? Bueno, sí, por eso es que me gusta realmente enmarcarnos en lo que está. O sea, ya tenemos una empresa que está debidamente constituida, que está invirtiendo, que ya invirtió, que está creando puestos de trabajo y que lo hizo legalmente, producto del contrato que tenía en su momento, que ahora se renegoció y por supuesto es mucho mejor que el contrato que se tenía en 1997. ¿Qué sucedería si esto se vuelve a dar? Entonces, eso es hablar a futuro. Hablar a futuro sería que vuelvan a meter ¿cómo se llama? Una inconstitucionalidad del contrato actual, que esto vaya a la Corte, que esto lo analicen y que vuelvan entonces a fallar como fallaron anteriormente o fallar de forma diferente. No se sabe qué va a pasar dentro de un tiempo. Pero sin embargo ya el proyecto está. Entonces, ¿qué es lo que pasaría si no se aprueba el contrato? Nosotros estamos dispuestos a pagar y ya el CAMIPA hizo un ejercicio con una firma internacional que tiene que ver con negociaciones más que todo de arbitraje internacionalmente y que decretó que de un 90 a un 95% Panamá tendría toda la de perder si el contrato no se da y la empresa demanda entonces al Estado panameño. Estamos hablando ellos calculaban entre las afectaciones que tendría el país de Panamá entre 40.000 y 50.000 millones de dólares si esto se llegara a dar. Además de todas las afectaciones que habrá a futuro, además de que incluso también que no se ha contemplado desde el punto de vista también tanto técnico como ambiental, qué va a pasar con todas las infraestructuras que están ahí ya ahora mismo construidas, de las cuales hay que darle mantenimiento durante todo el tiempo que dure el tema del arbitraje internacional. Solamente mantener las presas de relaves le costaría al Estado 150 millones de dólares al año. Además de eso, por supuesto, viendo la pérdida de 40.000 empleos que existen actualmente y todo lo que acarrearía esto también a nivel internacional de la credibilidad que tiene Panamá ahora mismo con respecto a nuevas inversiones a nivel internacional. Yo eso lo puedo decir con toda propiedad. Muchos inversionistas están esperando a ver qué pasa con este contrato para entrar a Panamá. Hay muchos que ya llegaron a Panamá y se encontraron con esto que estamos llevando nosotros, que yo creo que ha sido también bastante dilatorio e innecesario durante 2 años esta discusión que está haciendo que los inversionistas que quieren entrar a Panamá ahora mismo estén pensando si lo hacen o no lo hacen y quieren esperar a ver qué pasa con el contrato, porque muchos de los y me lo han dicho, si eso se lo están haciendo a una empresa que ya ha invertido 10.000 millones de dólares en Panamá, que lo está haciendo legalmente
y que está ya generando empleo, que pueden hacerle a otra inversión nueva aquí en Panamá. Entonces eso es lo que tenemos nosotros que realmente tomar en cuenta, y no solamente si el contrato de 1997 era bueno o no era bueno, porque si el caso es que no era el apropiado, que se está discutiendo ahora mismo, que ya fue aprobado, mejor dicho, que ya fue firmado, solamente necesita la aprobación o no aprobación de la Asamblea, es mucho mejor que el anterior. Y mucho mejor que el anterior porque cuando se firmó en 1997 el contrato, ni siquiera existía una Ley General de Ambiente. La Ley General de Ambiente se aprobó en 1998. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Que ya incluye un estudio de impacto ambiental y varios estudios de impacto ambiental que se fueron aprobando paulatinamente, que establecen cuál es la planificación y la vida útil de todo el proyecto. Quiero regresar al tema jurídico, pero el planteamiento de la seguridad jurídica, que no es primera vez que lo escucho. ¿Qué pasa allí con el tema de la seguridad jurídica y una inversión, no sé, de 7.000 millones de dólares? Creo que era lo que habían dicho al principio se había hecho en la mina. Claro, por supuesto esto es de gran preocupación y creo que aquí hay que poner el foco en el Ejecutivo. Ha sido realmente irresponsable de parte del órgano ejecutivo insistir en una vía que la Corte Suprema de Justicia ya había declarado inconstitucional. Este no era el procedimiento, o sea, se apuraron y ahora están poniendo, si la Asamblea decide aprobar este contrato, en una posición imposible a la Corte, donde tiene que decidir entre continuar resguardando la Constitución, que es un tema supremamente importante para la seguridad jurídica, no de Minera Panamá, sino del país, para el Estado de Derecho realmente, porque sería un nefasto precedente que el órgano ejecutivo y legislativo simplemente pueda desestimar un criterio de la Corte Suprema de Justicia que dice eso para el resto de los casos, sino frente a eso, respetar la Constitución, proteger la Constitución y ciertamente crear vulnerabilidades para el Estado panameño en futuras reclamaciones. Entonces, el culpable de esta situación es el Ejecutivo. Pero a todo esto, creo que el escenario sería mucho peor si seguimos forzando la aprobación de este contrato y entonces la Corte Suprema, en el tiempo que se demore, quién sabe cuánto tiempo más demoraría entonces en dictar un fallo y cuáles serían las repercusiones. Todavía ahora algo se puede hacer. Por supuesto, como SIAM y como Movimiento Panamá Vale Más y Minería, lo que hemos pedido es que haya un cierre progresivo de este proyecto por los impactos ambientales nefastos, la conducta de la empresa reiterativa. Sustentamos ayer por qué consideramos que se debe aplicar la Ley General de Ambiente, que dispone como una sanción ante las graves infracciones del estudio de impacto ambiental el cierre definitivo de las empresas. Esto está en la Ley General de Ambiente para todas las empresas. Si hay un incumplimiento grave, y aquí estamos hablando de daños graves a los ecosistemas y el peligro a la salud humana incluso, porque recordemos que hay comunidades que están tomando del agua que está más abajo del proyecto minero. Entonces es una decisión como Estado soberano y como autoridades competentes responsables, salvaguardando el ambiente. De hecho, ahora tenemos una ley de protección de derechos de la naturaleza expedida por esta misma Asamblea. Eso no existía antes. Entonces, es necesario que la ley se cumpla y aquí la responsabilidad es totalmente del órgano ejecutivo. En ese sentido, ¿qué viene ahora? Como dice ella, si no hay contrato, ¿qué pasa? Bueno, primero quiero que aclarar algo. El tema que siempre sacan con respecto al agua y la contaminación del agua es falso. No se está dando una contaminación actualmente, porque la empresa está cumpliendo, y lo puedo decir con toda propiedad porque la conozco, porque he entrado y lo he visto, está cumpliendo con todas las medidas de mitigación para evitar que casualmente se contaminen las napas subterráneas. Con respecto a la afectación en la salud, tampoco se ha dado. No hay ningún caso registrado actualmente, ni de trabajadores ni de la comunidad, con afectación producto de la actividad minera. Entonces tenemos que salir de esos mitos también y decir las cosas tal cual como son. O sea, nosotros no hemos visto evidenciado como consultores externos y el Ministerio de Ambiente todas estas afectaciones ambientales que se dicen que están. O sea, ¿dónde están estas afectaciones ambientales? ¿Dónde está este daño a la salud humana que tampoco está registrado? ¿Dónde está esta contaminación de los ríos de las personas que lo dicen que no conocen el proyecto? Entonces, eso es lo que nosotros nos tenemos que basar realmente en lo que es la realidad. La realidad está en que muchas de las cosas que se dicen o no están en el contrato o no existen en la realidad. Entonces, sí hay que ser muy serio cuando uno habla de contaminación, afectación en la salud, o sea, daños ambientales, porque también tenemos que estar bien claros en materia legal. Para que exista un daño ambiental se tiene que haber incumplido con la norma, o sea, y no se ha incumplido con la norma. Entonces, cuando dicen que hay contaminación, ¿dónde hay la contaminación? ¿Dónde está el análisis de laboratorio que me indica a mí que sobrepasa la norma? O sea, porque veo el agua turbia de una fuente hídrica se puede cambiar de color por muchas razones, incluso naturales, y no necesariamente por una actividad específica.
Lo que sí podemos decir es que por lo menos, o sea, sí se está invirtiendo mucho dinero en lo que es el tema de prevención, en el tema ambiental, y se está cumpliendo con eso actualmente. ¿Creen realmente, y ya para cerrar, que este debate de la Asamblea va a avanzar, incluso yéndose a las comunidades, etcétera, y tendremos contrato aprobado o rechazado en los próximos meses? Eso es difícil saberlo. El llamado que nosotros hicimos el día de ayer, en cierta manera incorporando sí el clamor de la ciudadanía hacia los diputados como representantes de su electorado, es a no solo ver el tema del contrato minero, sino ver cómo el contrato minero, y lo dice el considerando, crea un marco de referencia para futuras concesiones. Esto está incrementando la presión para el desarrollo de los proyectos mineros en Panamá, que sabemos que tienen muchísima riqueza mineral. Son 15 los contratos ya otorgados para exploración y explotación a lo largo y ancho del país, y 104 solicitudes que están allí casi en estado para convertirse en un contrato eventualmente. Entonces le hemos pedido a los diputados que sí, que vayan a sus comunidades y escuchen de su electorado si esa es la ruta que quiere seguir Panamá, porque para nosotros nuestra lectura ha sido claro que Panamá no quiere minería. Y hemos pedido que se le dé curso, trámite a una iniciativa legislativa que presentamos en julio, la hemos presentado en otras ocasiones, pero la volvimos a presentar, que exige una moratoria minera para todo el territorio nacional. Licenciado Rodríguez, ¿usted ve contrato aprobado o rechazado con este ambiente político? Bueno, en realidad como panameño yo espero que sea aprobado. Aprobado por todo lo que dije anteriormente. Yo no solamente conozco Cobre Panamá, conozco todos los proyectos mineros que están aquí en Panamá. Los he visto, los he visitado. Sé cuál es la realidad de cada uno de ellos. Y yo sé que sí hay algunos que están en algunas etapas mucho más previas que este, pero este sí es un proyecto que se está desarrollando ya, explotando hace 4 años. Y con toda la inversión que se hizo anteriormente. Entonces, con todo lo que dije hace un momento con respecto a las afectaciones que tendría Panamá, no solamente por una demanda internacional, sino también por el tema de... ¿Pero lo ve aprobado antes de las elecciones? Yo espero que esté aprobado antes de las elecciones. Me quedo con eso. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en El Radar. Y veamos ahora en qué se inspiró desde Aguadulce, Hilde Sucre, en la caricatura de hoy. Y ahí está la caricatura, un señor que se parece al presidente Cortizo, y digo se parece porque ese es el argumento legal de los caricaturistas, que no es el presidente Cortizo, se parece montado en un carrito, en un vagón de minería, ¿no? Y dice, señor presidente, los diputados están sacando el cobre. ¿Esa expresión es panameña o es muy castiza? Es muy castiza y se habla, y en realidad es mostrar el cobre más que sacar el cobre. La expresión cuando estás mostrando el cobre es que estás mostrando lo que verdaderamente vales o no vales, y no lo que aparentas. Y de ahí viene entonces. De ahí viene la expresión. Mostrar el cobre. Mostrar el cobre. Eso era cuando disfrazaban el cobre de oro. Así es. Doctor Ritter, una semana entretenida. Muy entretenida. A mí me ha... Y este radar lo ha sido también porque hemos podido reflejar los principales acontecimientos de la semana. Obviamente el de la mina, que es el contrato que ha monopolizado casi la atención de la ciudadanía por las discusiones que hubo durante toda la semana en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Comercio. Tuvimos, como queremos hacer siempre, tener las dos versiones. Tuvimos en el caso de la mina quienes la adversan y quienes promueven la aprobación de este contrato, y que vamos a seguir viendo continuamente durante las próximas semanas. Ahora después la discusión o la consulta se trasladó al lugar de los acontecimientos, o sea, en las cercanías de la mina, en Donoso y Omar Torrijos, y después volverá a la Asamblea Nacional para la aprobación o la votación final sobre esto. Creo que en las próximas semanas tendremos mucho más tela que cortar en este asunto. Para mí es fundamental lo del agua. El agua ha tenido no solamente todos los inconvenientes y todas las limitaciones para las personas en Panamá, sino que ha tenido Panamá esta semana una gran cobertura internacional
por la alarma mundial, y sí es alarma mundial, por aquí pasa el 6 o el 7% del comercio mundial, que no es poca cosa, puede que el porcentaje le suene poquito, pero cuando se ve el volumen del comercio que pasa por aquí, sí es un comercio muy importante y hay preocupación porque el canal pueda seguir cumpliendo ese trabajo de pasar cargas de un océano al otro en un tiempo relativamente corto. Pero lo que a mí más me impactó, Eduardo, debo decirte, fueron las explicaciones que nos dieron sobre la situación de la frontera y los migrantes, les decimos irregulares, aunque aquí les regularizamos su entrada a Panamá, y el dato que expresó Mirón es que él en un recorrido de 25 kilómetros había visto más de 10 cadáveres. Me dejó realmente impactado porque no sabía que esa era la naturaleza. O sea, nosotros sí teníamos registro, pero decir que ni siquiera sabemos cuántas personas mueren en territorio panameño producto de estas travesías o esta aventura de venir por la selva del Darién, de verdad que nos impactó muchísimo, y ojalá esto también tenga una solución pronta, que no tiene una distinta de una gran cooperación internacional entre los países de donde provienen, los países por donde pasan y por supuesto finalmente el país de destino que es Estados Unidos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Amigo, gracias a usted por acompañarnos aquí en El Radar. Que tenga un excelente domingo.